Hola, soy una mujer de 30 años y tengo un problema del que no sé si estoy equivocada o no. He leído muchas publicaciones aquí, pero hoy es la primera vez que recurro a extraños en Internet para pedirme ayuda, y eso muestra lo desesperada que estoy por una opinión objetiva. Esta historia involucra a mi exnovio, a mi hermana y a mis padres. Ya sé que eso no suena a nada bueno, y tendrías razón al pensarlo. Voy a comenzar contándoles sobre mi relación anterior. Cuando conocí a mi exnovio, ya que, 32 años, pensé que era el amor de mi vida. Era encantador, divertido y comprensivo. O eso creía yo. Salimos durante 3 años, y durante la mayor parte de ese tiempo, pensé que él estaba tan comprometido como yo. Pero viéndolo en retrospectiva, hubo muchas señales que ignoré. Jake era muy reservado con su teléfono. Cada vez que trataba de hablar con él sobre lo extraño que era eso, me decía que solo era trabajo. También desaparecía durante horas sin explicación y tenía una habilidad especial para hacerme sentir culpable cada vez que se lo mencionaba. Yo lo atribuía a mis inseguridades. Después de todo, ya que siempre sabía qué decir para hacerme sentir especial cuando dudaba de él. Todo comenzó a desmoronarse durante una barbacoa familiar organizada por mis padres. Mi hermana menor, Mia, 27 años, insistió en que fuera porque hacía tiempo que no asistía a una reunión familiar. Me dijo que significaría mucho para ella, así que accedí a regañadientes. En un momento dado, me di cuenta de que Jaque llevaba rato desaparecido. Mientras caminaba por la casa buscándolo, entré en la habitación de invitados, y allí estaban, Jaque y Mia, juntos. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi mente se quedó en blanco mientras ellos balbuceaban tratando de explicarse. Jack murmuró algo sobre cómo él y Mia se habían conectado y que ya no podían luchar contra sus sentimientos. Mia dijo que no querían hacerme daño, pero que eran almas gemelas. Almas gemelas, esa fue la palabra que usaron para justificar meses de engaño. Me sentí enferma. Salí corriendo y manejé a casa llorando. Fue un milagro que no tuviera un accidente, porque apenas podía ver por las lágrimas. Pero lo que más me dolió fue la reacción de mi familia cuando se lo conté. Mis padres lo minimizaron como cosas del amor joven. Dijeron que esas cosas pasaban, que Jaque y Mia simplemente se habían enamorado. Actuaron como si mi corazón roto fuera una simple molestia comparado con la linda historia de amor de Jaque y Mia. Corté toda comunicación con Jaque y Mia, y me distancié de mi familia. Con el tiempo reconstruí mi vida, pedazo a pedazo. Me enfoqué en mi carrera, hice nuevas amistades y volví a encontrar la felicidad. Entonces, de la nada, recibí una invitación para la boda de Jaque y Mia. Se sintió como una bofetada en la cara. Al principio planeaba no ir. No había forma de que pudiera sentarme allí y ver cómo prometían amor eterno después de lo que me hicieron. Pero mis padres tenían otros planes. Me llamaron, me mandaron mensajes de texto, e incluso aparecieron en mi apartamento sin avisar, rogándome que asistiera. Decían que mi ausencia causaría chismes y haría que la familia quedara mal, que era hora de dejar el pasado atrás y tomar el camino correcto. En un momento mi madre me sentó y me dijo, no te estamos pidiendo que los perdones, solo te pedimos que seas la persona madura. La familia es más importante que guardar rencores. Debo admitir que eso me tocó. Casi no hablaba con mis padres, pero no quería cortarlos por completo. Me di cuenta de que seguir adelante también significaba poder mostrar que ya había sanado. No veía razón para que la gente pensara que seguía siendo una persona resentida, cuando realmente no lo era. Pensé que podía seguir manteniendo distancia con mi familia sin parecer débil. Así que le dije a mis padres que sí, que iría a la boda de Mia. Esa decisión debería haber sido el final del asunto, pero entonces Mia empezó a bombardearme con mensajes. La mayoría eran burlas, alardeando de cómo ella ganó o cómo Jaque siempre la prefirió a ella. Al principio los ignoré, pero un grupo específico de mensajes llamó mi atención. Mia, probablemente borracha, se quejaba de la presión que los padres de Jaque les estaban poniendo para demostrar su valía, si querían heredar la fortuna familiar. Se jactaba de que la boda sería lo que selaría el trato y garantizaría que se mantuvieran en la buena voluntad de los padres de Jaque, y de repente todo encajó. Jake y Mia no solo estaban construyendo una vida juntos, estaban apostando por la herencia. Al saber esto, vi la boda con otros ojos. Yo no era simplemente la ex resentida traicionada, era alguien con el poder de exponer su hipocresía. Pero no quería actuar por rencor.
Quería cerrar ese capítulo, no vengarme. Cuando llegué a la boda, lo admito, parte de mí quería dar la vuelta y largarse. La decoración era hermosa, y todos parecían tan felices, pero todo me parecía falso. Me senté y bajé la cabeza, planeando simplemente sobrevivir el día, pero entonces mis padres se me acercaron y me pidieron que diera un discurso. Dijeron que sería muy importante para mí si yo mostraba mi apoyo en público. Quise negarme porque era humillante para mí, pero mi madre no dejaba de suplicarme, y mi padre empezó a hablarme con ese tono irritado que siempre me hacía ceder. Sabía que solo querían que fingiera para que la reputación de la familia quedara intacta. Y lo odiaba. Odiaba que me pidieran eso sabiendo lo mucho que me habían humillado precisamente Jake y Mia. Aún así, volví a aceptar por obligación y culpa. Me puse de pie frente al micrófono, mirando aquel mar de caras, sintiendo rabia y dolor. Iba a dar un discurso genérico y monótono, pero una claridad sorprendente se apoderó de mí. Comencé hablando del amor y de cómo puede venir de lugares inesperados. Mencioné la importancia de la honestidad y la confianza en una relación. Luego, hice un giro y conté mi propia historia. Dije que alguna vez había estado en una relación con Jake, que creí que él era mi futuro, y que ese futuro me fue arrebatado por alguien en quien confiaba profundamente. Describí el momento en que descubrí a Jake y Mia, y el dolor que eso me causó. Pero no me detuve allí. Dije que aunque su traición me había destrozado, también me enseñó lecciones valiosas sobre la resiliencia y el respeto propio. Me dirigí directamente a los padres de Jake. Les agradecí su amabilidad durante el tiempo que estuve con él. Les dije cuánto aprecié su apoyo y que esperaba que supieran la verdad completa sobre las decisiones que Jake y Mia habían tomado. Nunca levanté la voz ni soné enojada. Mantuve un tono sereno, dejando que la verdad hablara por sí sola. Cuando terminé, hubo un silencio atónito en la sala. Los padres de Jake se veían furiosos. Se levantaron y se fueron casi de inmediato. Supe que mis palabras habían tocado un nervio muy sensible. El resto de la boda fue un caos. Mia se me acercó gritando que había arruinado su gran día. Jake intentó calmarla, pero ella no dejaba de gritar. Mis padres estaban avergonzados, pero a mí no me importó. Dije lo que tenía que decir y, por primera vez en años, sentí que había encontrado cierto cierre. Más tarde, me enteré por una conocida en común que los padres de Jake estaban considerando desheredarlo tras mi discurso. Dijeron que no podían apoyar a alguien que se había comportado de manera tan deshonrosa. El futuro perfecto de Mia y Jake podía haberse desmoronado en un instante, y me estaban culpando a mí por eso. Poco después, empezaron a llegar los mensajes de Mia, acusándome de haberle arruinado la vida. Me llamo egoísta, rencorosa y vengativa, pero no le respondí. No me arrepentía de lo que había hecho. La verdad tenía que salir a la luz, y si eso les causaba problemas, era por culpa de ellos. Pero ha pasado una semana, y Mia no ha dejado de enviarme mensajes diciéndome lo horrible que soy como persona. Está empezando a afectarme, así que me pregunto, ¿soy yo la mala por haber arruinado la boda de mi hermana exponiendo su relación? Hola a todos. Esta publicación recibió mucho más atención de la que esperaba, pero gracias a todos los que respondieron y me ofrecieron nuevas perspectivas sobre cómo abordar esta situación. Siento que debo aclarar por qué acepté ir a la boda cuando perfectamente pude haberlo evitado y cortar el contacto con mi familia por tan solo sugerirmelo. Cuando decidí asistir a la boda, lo hice porque quería demostrarle a mi familia que no era la persona amargada y vengativa que ellos creían. Fui porque buscaba un cierre. Y quizás, en algún nivel, también quería demostrarme a mí misma que era más fuerte que el dolor que me causaron. Pero siendo completamente honesta, sería mentira decir que no había una parte de mí que quería dejar un mensaje claro. Me habían humillado, y sentía que nadie entendía lo mucho que dolía ser traicionada por Jake y Mia, las dos personas en las que más confiaba. Mirando atrás, puedo admitir que mi discurso fue un poco mezquino. No se trató solo de decir la verdad. También quise asegurarme de que Jake y Mia sintieran el dolor de lo que me hicieron, pero no lo lamento. Cuando yo sufría, nadie dio la cara por mí. Nadie les dijo a Jake y a Mia que estaban mal. Mi familia lo barrió bajo la alfombra, y aunque los padres de Jake fueron amables conmigo mientras estuve con él, nunca intervinieron para hacerle rendir cuentas. Así que no me arrepiento de lo que dije. Por una vez, pude contar mi versión de la historia. Después de la boda, las consecuencias llegaron de inmediato.
Los padres de Jaque estaban furiosos. Por lo que me dijeron conocidos, siempre se habían enorgullecido de ser una familia respetable. Al enterarse de cómo empezó la relación entre Jaque y Mía, se sintieron profundamente avergonzados. Su madre, en particular, estaba enfadada. Sentía que Jaque le había mentido sobre la cronología entre él, Mía y yo. No podían siquiera considerar dejar la gerencia a alguien que, a sus ojos, carecía de integridad y principios. Así que los cortaron por completo. Unas semanas después me enteré de que Jaque y Mía estaban pasando por problemas financieros. Un amigo en común me contactó para contarme el chisme. Aparentemente, sin el apoyo económico de los padres de Jaque, les costaba mantener el estilo de vida lujoso que habían planeado. Solo la boda había sido un gasto enorme y estaban contando con la gerencia para cubrirlo todo. Ahora, sin red de seguridad, estaban desesperados. Mía, en particular, estaba devastada. Siempre había soñado con vivir una vida cómoda y de lujo, y ahora estaba atrapada intentando manejar deudas crecientes. Entonces empezaron los mensajes de Mía. Al principio, eran furiosos y acusadores. Me culpaba por completo de su situación, diciendo que había destruido su futuro y hecho que los padres de Jaque se volvieran contra ellos. Me llamo egoísta, vengativa, que arruine su felicidad por despecho. Pero luego su tono cambió. Comenzó a exigirme que me disculpara públicamente con los padres de Jaque. Quería que les dijera que había exagerado la situación y que había malinterpretado su relación durante el discurso. Mía incluso sugirió que yo debía rogarles que reconsideraran su decisión de cortarles el apoyo económico. Sus exigencias eran ridículas. Quería que me humillara otra vez solo para limpiar un desastre que ella y Jaque habían creado. Era casi cómico. Después de todo lo que me habían hecho, después de toda la traición y el dolor que me causaron, tenía el descaro de pedirme que resolviera sus problemas. Rechacé todo de forma tajante. Le dije que no era responsable de sus decisiones ni de sus consecuencias. Si los padres de Jaque habían decidido desheredarlos, no era por mi discurso, era por sus acciones. Ellos construyeron su relación sobre la mentira y la traición y ahora estaban enfrentando las consecuencias. No era mi trabajo salvarlos. No respondí más a los mensajes de Mía. La bloqueé y seguí con mi vida. Durante años había cargado con el peso de lo que me hicieron, pero ahora sentía que finalmente lo había soltado. Sus problemas eran suyos y yo ya no tenía interés en involucrarme. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Ha pasado una semana desde que bloqueé a Mía y sinceramente se siente maravilloso. Nadie más me ha contactado desde entonces y ojalá no lo esté arruinando al decirlo. De todos modos, tengo muchas cosas más importantes en mi vida que este drama, así que intentaré mantenerme al margen. Si me arrastran de nuevo, vendré a contarles. Hasta entonces, adiós. Ok, hice lo que no debía y lo arruiné. En mi última actualización dije que todo estaba tranquilo. Error de principiante. Pasaron unas semanas desde entonces y ocurrieron suficientes cosas como para contarles una nueva actualización. Después de bloquear a Mía y decidir seguir con mi vida, pensé que todo el drama había quedado atrás. Pero, por supuesto, mi familia no podía dejarlo así. Una semana y media después de ignorar las exigencias de Mía, mis padres me contactaron y me insistieron en que nos reuniéramos para arreglar las cosas. Según ellos, mi discurso había creado una ruptura innecesaria en la familia y me tocaba a mí solucionarlo. Estaban molestos porque Mía y Jaque estaban teniendo dificultades y sentían que yo era responsable en parte por lo que estaba pasando. La situación se puso tan tensa que decidí enfrentarla de frente y aceptar una reunión con ellos en una cafetería local. Durante la conversación, mis padres me pintaron como una persona rencorosa y vengativa. Me acusaron de guardar resentimientos y dijeron que mi discurso en la boda fue innecesario. Me dijeron que debía ser la persona madura y mostrar algo de empatía. Me recordaron que la familia va primero y que Mía seguía siendo mi hermana, sin importar lo que haya pasado. Según ellos, mis acciones no solo habían afectado a Jaque y Mía, sino que habían avergonzado a toda la familia. Me exigieron que contactara a los padres de Jaque para pedirles disculpas por haber empeorado la situación y creían que eso podría ayudar a calmar las cosas para Mía y Jaque. Nada de eso me sorprendió, pero igual dolía. Mis padres seguían minimizando lo que Jaque y Mía me habían hecho. Actuaban como si debiera olvidarlo todo porque el tiempo lo cura todo. Nunca reconocieron el dolor profundo que sufrí por su traición.
En lugar de eso, se centraron en cómo mis acciones habían hecho las cosas más difíciles para mí. Una vez más, sentí que mis sentimientos no importaban. Como nadie me defendía y ni siquiera se molestaban en pensar en mí, supe que tenía que defenderme yo sola. Y eso fue exactamente lo que hice. Me mantuve firme, les dije que no pensaba disculparme por decir la verdad. Les recordé que la relación entre mí y Jack había comenzado con una traición, y que si ahora estaban enfrentando consecuencias, no era culpa mía. Les señalé que jamás habían hecho responsable a mí por lo que me hizo, y que siempre esperaban que yo fuera la que hiciera las paces. Les dije que estaba cansada de limpiar los errores de todos los demás. Si Mia y Jackie estaban pasando por un mal momento, era responsabilidad de ellos, no mía. Mis padres intentaron razonar conmigo y me dijeron que éramos jóvenes, que esas cosas pasan a esa edad, pero no quise saber más. Me frustré tanto que me levanté y me fui de la cafetería. Apagué el teléfono porque no quería seguir escuchándolos, pero, aunque estaba segura de mi posición, empecé a sentirme culpable. Sé que no hice nada malo. Muchos de ustedes me lo dijeron, y también me recordaron que debía dejar de sentirme culpable por todo, y lo estoy intentando, pero no sé qué me pasó ese día. Las palabras de mis padres no dejaban de soñar en mi cabeza. Me hicieron sentir que era una persona cruel, que quizá me había excedido con mi discurso. Empecé a preguntarme si había algo más detrás de la decisión de los padres de Jaque. ¿Fue realmente mi discurso lo que los llevó a desheredarlo? ¿O había algo que yo no sabía? La curiosidad y la culpa pudieron más que yo, así que decidí contactar a los padres de Jaque. Quería escuchar su versión directamente. Para mi sorpresa, los padres de Jaque estaban dispuestos a hablar conmigo. Me dijeron que llevaban tiempo molestos con Jaque, incluso antes de la boda, pero que no habían hecho nada al respecto hasta que mi discurso les abrió los ojos. Me explicaron que Jaque les había mentido muchas veces durante nuestra relación. Por ejemplo, había exagerado sus logros profesionales y les hizo creer que era financieramente estable, cuando en realidad dependía económicamente de ellos. Llevaban tiempo sospechando de su comportamiento, pero no querían confrontarlos sin pruebas concretas. Mi discurso fue el punto de quiebre. Confirmo lo que ya venían sospechando, que Jaque era deshonesto y manipulador. Les dolió especialmente ver cómo empezó su relación con Mia, ya que demostraba una falta total de integridad. La madre de Jaque me dijo que se sintieron traicionados, porque confiaban en que Jaque sería mejor que eso. Mi discurso no fue lo que los hizo cortar la relación, fue lo que les dio la claridad que necesitaban para tomar una decisión que habían estado evitando. También me dieron las gracias por mi honestidad. Me dijeron que admiraban cómo me comporté durante la boda, a pesar de que debía haber sido una situación durísima para mí. Escuchar eso fue como quitarme un gran peso de encima. Durante tanto tiempo sentí que nadie entendía lo que me dolió esa traición. Saber que los padres de Jaque vieron la verdad y valoraron mi punto de vista me hizo sentir validada como nunca antes. Me di cuenta de que mi discurso no fue la causa de los problemas de Jaque y mía. Sus luchas eran consecuencia de sus propias decisiones, no de las mías, y cargado con tanta culpa durante años, pero ahora entiendo que no hice nada malo al defenderme. De hecho, creo que les di a los padres de Jaque la claridad que necesitaban para actuar. Mi familia, por supuesto, no lo ve así. Sigo presionándome para reconciliarme con Mia, pero ya no dejo que sus opiniones me afecten. He pasado demasiado tiempo sintiéndome culpable por cosas que no son mi responsabilidad. La situación de Jaque y Mia es suya y no tengo intención de volver a involucrarme. Por primera vez, me estoy eligiendo a mí. Eso es todo por ahora. He bloqueado a mis padres en todos lados, y creo que me voy a quedar sin contacto con ellos hasta. Bueno, no lo sé. No quiero pensar en eso ahora. Solo quiero enfocarme en mí y en seguir adelante. Si pasa algo más, volveré para contarlo. Gracias por todos los consejos y el cariño. No se imaginan cuánto significa para mí. Una vez infiel, siempre infiel. Esa es una lección que aprendí por las malas y que nunca voy a olvidar. Han pasado 4 meses desde mi última actualización, y durante 3 de ellos, todo estuvo maravillosamente tranquilo. Mia y mis padres dejaron de escribirme. Por fin aceptaron que no iba a ser la pacificadora ni a arreglar el desastre que Mia y Jaque hicieron con sus vidas. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentía en paz. Ya no vivía consumida por la culpa o la rabia. Por fin podía concentrarme en mí misma y en mi felicidad. Pero, claro, nada permanece en paz para siempre. A principios de este mes,
Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No me tomó mucho tiempo descubrir que era mía. Sin perder tiempo, me informó que había anulado su matrimonio con Jaque. Dijo que ya no podía más y que pensaba que yo merecía saberlo. No respondí. Ya había dejado muy claro que no la quería en mi vida y no iba a reabrir esa puerta. Pero Mía no había terminado. Durante los días siguientes, me mandó una avalancha de mensajes, revelando poco a poco lo que la llevó a tomar la decisión de dejar a Jaque. Según Mía, los problemas financieros que enfrentaron después de que Jaque fuera desheredado deterioraron gravemente su matrimonio. Jake, que siempre había dependido del dinero de sus padres, no soportaba la presión de vivir con un presupuesto ajustado. En lugar de afrontar los problemas, empezó a engañarla. Y no fue solo con una mujer. Mia afirmó que descubrió que Jaque le fue infiel con varias mujeres, incluidas dos de sus propias damas de honor. Yo no le pedí esa información. Nunca respondí, pero supongo que ella sabía que estaba leyendo los mensajes porque tengo activado el doble check azul. Mia explicó cómo se enteró. Dijo que empezó a notar que Jaque se comportaba de forma errática. Salía hasta tarde, daba excusas flojas, se mostraba muy reservado con su teléfono. Al principio lo ignoró, pensando que era solo estrés, hasta que una de sus damas de honor le confesó haber tenido un lío con Jaque. Esa confesión lo desencadenó todo. Mia confrontó a Jake, quien al principio lo negó todo, pero finalmente admitió que la había engañado, no solo con esa dama de honor, sino con otra y con varias mujeres más. Mientras leía los mensajes de Mia, sentí muchas cosas. Una parte de mí se sintió reivindicada. Jake finalmente le mostró a Mia su verdadera cara. Ella estaba experimentando la misma traición que yo sufrí años atrás. Fue como si el karma hubiera dado la vuelta completa. Pero también sentí un poco de lástima por ella. Sabía lo devastador que era que te engane la persona en la que más confiabas, que te rompan el mundo en mil pedazos. Pero esa lástima no duró mucho. Mia me traicionó primero. Ella eligió su camino y ahora está viviendo las consecuencias. Y no solo me contó lo que pasó, empezó a pedirme consejos. Me decía que no sabía cómo lidiar con la traición y quería saber cómo hice yo para seguir adelante después de que Jaque me engañara. Intentaba conectar conmigo, diciendo que ambas habíamos sido lastimadas por el mismo hombre y que deberíamos apoyarnos mutuamente. Pero lo que más me impactó fue lo que no dijo. Ni una sola vez en todos sus mensajes me pidió perdón por lo que me hizo. Nunca reconoció el dolor que me causó al traicionarme con Jaque. Actuaba como si estuviéramos en el mismo barco, como si su sufrimiento borrara el pasado. No respondí ninguno de sus mensajes. Ya le había dado más de mi tiempo y energía de lo que merecía. Después de unos días de mensajes sin parar, la bloqueé otra vez, y esta vez no sentí ni un poco de culpa. Más bien me sentí aliviada por no tener que lidiar con ella nunca más, y aliviada porque el karma finalmente hizo su trabajo. Jake le mostró exactamente quién era, y ella no puede culpar a nadie más que a sí misma por haber ignorado todas las señales. Desde mi perspectiva, está cosechando lo que sembró. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada de lo que hice en esa boda ni en los meses posteriores. Decir la verdad no fue mezquino, fue necesario. La relación de Jaque y Mia se construyó sobre mentiras y traición, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. He pasado demasiados años intentando complacer a personas que no merecen mi bondad, y ya terminé con eso. Por primera vez en años, estoy enfocándome en mí misma y en mi felicidad, y se siente increíble. Aprendí que, a veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte y dejar que el karma haga el resto. Así que, eso es todo de mi parte. Finalmente voy a seguir adelante y dejar todo esto atrás. Es triste haber perdido a mi familia en todo esto, pero lo he estado pensando, y creo que es hora de ir a terapia. Necesito procesar todo esto de verdad, porque hay muchas emociones que estoy evitando enfrentar. Y de verdad, estoy muy agradecida con cada uno de ustedes que me respondió, me dio consejos o me escribió en privado para saber cómo estaba. Ustedes fueron lo mejor de todo esto y honestamente, hicieron que esta experiencia fuera mucho más llevadera. Bueno, hasta aquí llegamos. Adiós.